Bienvenidos. Este fanfic no es mío, ni los personajes ni la obra. Dejo el link en la descripción del fanfic original. Capítulo 1. Prólogo. ¿Sabes? Pensé que moriría de una muerte normal. Palabra clave. Normal. Pero parece que no fue así. Tendría que estar de acuerdo, Blanc. Mirando la silueta blanca de un humano que recordaba a verdad frente a él, Blanc no tenía mucho que decir, porque, de hecho, murió de una muerte bastante estúpida. Estaba disfrutando de una entretenida sesión de lectura de fanfics cuando, de repente, un camión atravesó la pared y lo mató instantáneamente. ¡Qué mórbido! Pero no había mucho que Blanc pudiera hacer, siendo un humano, normal, que no podía esquivar a la velocidad de la luz. Así que, un hombre promedio, muerto. ¡Qué trágico! Miremos el lado positivo. Parece que el cliché del robot, ente omnipotente aleatorio, realmente existía. ¡Qué optimista para alguien que acaba de morir! Apoyando la barbilla en su palma, Rob, quien de alguna manera no tenía ojos, transmitía una sensación de diversión solo con su tono. ¿Cómo era eso posible? Todo es posible para mí, Blanc. Entonces, ¿estás listo para reencarnar? No es que pudiera oponerse mucho, así que mejor disfrutar de la experiencia de reencarnación. ¿Quién sabe? Tal vez sea un viaje tranquilo. Esa es la actitud. Rob aplaudió divertido antes de manifestar una rueda llena de innumerables nombres. Así que, ¿es este cliché, entonces? Sí. Si no está roto, no lo arregles, ¿me entiendes? Es cierto. Blanc estaba agradecido de que fuera así, en lugar de algún cliché nuevo y confuso que complicara todo. Lo simple era perfecto. Entonces, 3 ruedas. Una para el mundo, una para tu poder y otra para tus circunstancias. ¿Te parece bien? Blanc asintió. Sonaba bastante bien. Aunque apestaría a aterrizar en un mundo postapocalíptico como The Last of Us, Warhammer 40K o incluso GGZ, no podía hacer más que rezar a Dios, o a Rob, para obtener un buen mundo. Después de todo, ¿qué harían unos 6 ojos en Warhammer? ¿Permitirle ver su muerte en 4K? Todo se basaba en la compatibilidad. Blanc miró la rueda frenar, pasando por mundos como Black Bullet, Absolute Duo, Classroom of the Elite, suspiró aliviado cuando pasó de largo Endless Zone Zero. Cualquier mundo con una crisis mayor era un no rotundo en su libro. Observó con alivio cómo pasaba rozando Gensokyo y aterrizaba en un anime relativamente familiar, My Hero Academia. Gracias a Dios. Obviamente había villanos capaces de destruir el mundo, un gobierno corrupto y ni hablar de los supremacistas de dones. Pero, ¿no era ahí donde la habilidad compensaba? Blanc no había terminado el anime. Obtenía su información de fanfics abandonados y vídeos de críticas. Sin embargo, eso era todo lo que necesitaba saber. Los problemas reales ocurrían en Japón. Así que, ¿qué significaba eso? Simplemente no tenía que estar en Japón cuando ocurriera la historia principal. Tan simple como eso. My Hero Academia, no es una mala elección, tienes suerte, ¿eh? Blanc asintió internamente. Ahora, tu habilidad. Espera. Tengo una pregunta. Dispara. ¿Este poder cuenta automáticamente como mi dono es completamente separado? Rob mostró la ilusión de una sonrisa ante la pregunta, tarareando pensativo. Supongo que es separado. ¡Genial! Sin la amenaza de ser colocado en un infierno viviente, Blanc estaba notablemente más relajado. Después de todo, con la amenaza principal fuera del camino, no le daba tanta importancia al poder. Blanc no era un idiota ni un ermitaño. Leía fanfics porque era divertido. Observó relajado cómo la rueda pasaba por habilidades como el Sharingan, Limitless e incluso clones de sombra. Los clones habrían estado bien, pero no podía ponerse exigente. La rueda se detuvo y Blanc sintió satisfecho. Template de Shira y Kuroko, Toaru no Kagaku no Railgun no seré una mujer, ¿verdad? No, es más o menos su campo de difusión AIM, realidad personal, capacidad de cálculo y su habilidad de esper. Por supuesto, qué tan lejos llegues con el template depende de tus esfuerzos. Tu género es un 50-50, como debe ser. Eso no es mucho por lo que estar agradecido, a quien le importa el género, todos son humanos al final. No puedo refutar eso. Ahora tu última rueda. Tus circunstancias. Sin mucho suspenso, Rob hizo girar la rueda. Blanc vio opciones mórbidas como sujeto de prueba, padres abandonados o familia de villanos. Era hora de rezar de nuevo. ¿Qué pasaría si tuviera teletransportación pero fuera un indigente sin un centavo? Blanc sintió que se le helaba la sangre cuando pasó por poco hijo de All for One y aterrizó en familia promedio de clase media.
Vaya, creo que eres el reencarnado con más suerte hoy. Dijo Rob admirado. ¿Había peores? Obviamente. Creo que el peor de hoy fue a GGZ, Blanc tragó saliva. Eso era trágico. Sí, y a esas alturas no importaba qué poder o familia tuvieran, estaban fritos. Bueno, Blanc, fue agradable ver a un tipo tranquilo en lugar de uno pretencioso, o uno edgy, o incluso uno de esos tipos que creen que tendrán una REN solo por existir. Realmente existen. ¿Te sorprenderías? Rob se frotó la cara con frustración y suspiró. Luego miró a Blanc una última vez. Antes de que te vayas, solía no añadir esta parte, pero es sorprendente cuánta gente lo olvida. ¿Qué? La gente que veas, la gente que conozcas y la gente con la que compartas experiencias son todos seres humanos reales. No son ficción, no son cosas en 2D que viste en un libro o una pantalla. Son todos humanos que comparten los mismos sentimientos que tú. Así que, no importa cuántas expectativas extrañas tengas, o incluso si intentas predecir sus motivaciones porque tienes conocimiento previo, todo cambiará. Solo recuerda esto. Eres tan inusual como los personajes ficticios que verás. No eres superior solo por haberme visto. Eres humano. Igual que todos los que conocerás. Blanc absorbió las palabras y asintió. Solo soy normal. Rob sonrió y se despidió. Fue un gusto hablar contigo, Blanc. Disfruta tu segunda vida, aunque seas demasiado vago para aprovecharla mucho. Capítulo 2. Infancia, 1. Tengo que decir que agradezco seguir siendo hombre en esta vida. No porque sea sexista ni nada por el estilo, simplemente prefiero seguir siendo como era antes de morir. Blanc, ahora conocido como Shun Kanisun, monologaba en silencio mientras veía a sus padres irse al trabajo, despidiéndose de ellos con una sonrisa. Aprecio la confianza que tienen en mí, mamá y papá, pero ¿por qué dejan a un niño de 5 años a su suerte solo por el hecho de ser un poco inteligente? Interrogación de cierre. Ahora solo en la casa, Isun entró en el estudio de su padre. Ambos padres tenían trabajos de oficina relativamente normales y eran económicamente estables. Había poco que Isun pudiera pedir razonablemente. De hecho, nacer en la familia Shunkan era casi óptimo tanto por sus circunstancias personales como por su don, Kirk. Isun había despertado su don a la inusual edad de 2 años. En la superficie, no era particularmente impresionante. Sin el template de Shira y Kuroko, habría sido casi inútil, o al menos no habría valido la pena desarrollarlo, en su perezosa opinión. Su madre, Shunkan Kako, poseía el don, retrocognición. Este don le permitía percibir hasta 5 segundos en el pasado. En lugar de reproducir los eventos como una grabación, reconstruía los sucesos recientes analizando las condiciones presentes, como la posición de los objetos, las fuerzas residuales, la degradación del sonido y otros rastros ambientales. La precisión de esta reconstrucción dependía totalmente de la capacidad de Kako para procesar y cuantificar los datos del entorno, lo que suponía una carga computacional extrema para su cerebro. Con el tiempo, el don mejoró por la fuerza su capacidad neurológica para el cálculo y el razonamiento probabilístico, lo que naturalmente la llevó a seguir una carrera como actuaría. Su padre, Shunkan Gensai, poseía el don, hipercognición. La hipercognición aumentaba drásticamente la capacidad de Gensai para procesar estímulos sensoriales en tiempo real a través de los 5 sentidos, permitiéndole reconocer patrones y relaciones causales casi instantáneamente y responder con una eficiencia excepcional. Sin embargo, en lugar de aumentar la inteligencia bruta, el don aceleraba la percepción, el pensamiento y la toma de decisiones. Gensai experimentaba el mundo prácticamente sin latencia perceptual, similar a una supercomputadora que evalúa cada resultado viable basándose únicamente en los datos sensoriales entrantes. Debido a que el don funcionaba de forma casi pasiva, la exposición prolongada a entornos desconocidos o densos en estímulos le causaba una grave sobrecarga de información. Cuando esto ocurría, su sistema nervioso se apagaba forzosamente mediante un sueño inducido como mecanismo de protección. Como resultado, cada vez que salía de entornos familiares, Gensai dependía de una combinación de orejeras, vendas y máscaras para limitar la entrada sensorial. Aunque esto lo inhabilitaba para obtener una licencia de conducir, su profesión como tasador requería un desplazamiento físico mínimo. Shunkan Isun, heredando rasgos de ambos padres, nació con un don clasificado oficialmente como precognición. Al menos, esa fue la conclusión del médico. En realidad, la habilidad de Isun no le permitía verdaderamente ver el futuro.
En su lugar, funcionaba agregando entradas sensoriales, realizando cálculos probabilísticos de alta velocidad y proyectando los resultados más plausibles para el futuro cercano. Sin embargo, su don fue clasificado como tipo emisor en lugar de un derivado cognitivo de las habilidades de sus padres. El razonamiento era sencillo. Etiquetarlo como un don cognitivo de tipo mutante implicaba alteraciones neurológicas permanentes que supondrían una carga de procesamiento inaceptable para un niño, lo cual resultaba poco realista viendo la expresión aburrida y sin dolor de Isun. La clasificación de emisor permitía que la precognición fuera tratada como un fenómeno generado externamente, reduciendo teóricamente el riesgo de sobrecarga neural, lo que explicaría por qué Isun no experimentaba ninguna carga visible. El médico sugirió reevaluar el don una vez que hubiera más datos disponibles, pero tanto Gensai como Kako rechazaron más pruebas. Mientras su hijo estuviera sano y a salvo, acordaron volver a tratar el tema cuando Isun fuera mayor. Lo que ni el médico ni sus padres advirtieron fue que el don de Isun había sido de tipo mutante desde el principio. La diferencia era que la capacidad de cálculo de nivel 4 otorgada por el template de teletransportación permitía a Isun absorber y procesar información sin una tensión neurológica inmediata. Más importante aún, el análisis continuo asistido por su don hacía que su capacidad computacional creciera gradualmente para acomodar la información, reforzándose a sí misma mediante el uso en lugar de abrumarlo todo a la vez. Así que, aunque la precognición era técnicamente pasiva, debido a la capacidad computacional de nivel 4 de Isun, le permitía ver mucho más allá en el futuro, o no verlo en absoluto. Con su capacidad computacional superando a la de múltiples computadoras de alta especificación, esto técnicamente permitía un mayor avance para la teletransportación. El técnicamente estaba entre comillas por una razón. Isun comprendía que, dentro del universo de Toaru, la teletransportación operaba a través de la interacción con la 11ª dimensión, requiriendo fórmulas matemáticas precisas para interactuar con ella. Afortunadamente, Rob le había proporcionado las mismas fórmulas de interacción de la 11ª dimensión utilizadas por Shira y Kuroko como parte del template. Por desgracia, eso era todo lo que se le había dado. Sin saber qué representaba cada parámetro o cómo suministrar los valores correctos, Isun se vio obligado a deconstruir las ecuaciones pieza por pieza hasta comprender plenamente su función. Para complicar más las cosas, Isun no recordaba casi nada de matemáticas más allá del nivel de secundaria, lo que significaba que tenía que empezar efectivamente desde el principio. Isun miraba con expresión muerta frente a la computadora, frotándose su cabello rubio platino con frustración. Álgebra lineal. El verdadero azote de su existencia. Aunque podía forzar los cálculos, si no entendía qué hacía cada uno, resultaba inútil. Podía ser relativamente sencillo volver a aprender cosas que ya había estudiado antes, pero aventurarse en territorio nuevo era bastante molesto. Había intentado forzarlo antes, pero el lápiz que intentó teletransportar terminó parcialmente fusionado con un libro de colorear, atravesando limpiamente varias páginas. Tras múltiples intentos desesperados y cada vez más inútiles por liberar el lápiz, Isun finalmente suspiró y se rindió. No era como la permeabilidad, donde el objeto sería expulsado. Su teoría de trabajo era que, debido a su realidad personal, cualquier cosa que ocupara el mismo espacio que su objetivo de teletransportación sería desplazada a otro lugar. Posiblemente a la llamada 11ª dimensión. O, en términos más simples, borrada violentamente. Así que nada de experimentos hasta que comprendiera realmente la mecánica detrás de la fórmula. Aunque confiar en el Organiche Mystery Tutor era bueno, no podía compararse con profesores reales. Así que esto lo llevó inevitablemente al agujero de conejo de buscar conferencias universitarias grabadas. Estar tanto tiempo frente a una pantalla definitivamente me va a arruinar la vista. Después de una hora de explicaciones densas, Isun estiró sus cortos brazos, dejó escapar un suspiro de cansancio y saltó de la silla. Un jugo sonaba bien en ese momento. A mitad de camino a la cocina, un sonido inesperado resonó en la casa. Beep beep. ¿Un invitado? Con una ceja levantada, Isun decidió ignorar el timbre, dirigiéndose a la mirilla que sus padres habían instalado. ¿Un niño? Bueno, supuso que no podía juzgar. Él también era un niño. ¿Son los nuevos vecinos que se mudan esta semana? Recordaba que la familia de al lado se había mudado tras tener a su cuarto hijo, optando por una casa más grande. Maldición, esos niños eran ruidosos como el infierno. Saliendo del recuerdo de interminables juegos de héroes y villanos, Isun volvió a centrarse en la niña de afuera. Ella inspeccionaba la puerta con una curiosidad desenfrenada, golpeando ligeramente la madera y observando el marco.
Parece el tipo de persona con la que no querría juntarme. No es que tuviera mucho margen para elegir. El número de amigos que había tenido en su vida anterior se podía contar con una mano. Aún así, me resulta muy familiar. Rastreando sus recuerdos de My Hero Academia, Izun podía recordar vagamente quién era la persona que tenía delante. Algo. Nejima. Nejimi. Nejire. Realmente era malo con los nombres. Incluso con esa familiaridad punzante, Izun no abrió la puerta. Estaba solo en casa y, aunque sus padres confiaban en él, no iba a hacer nada que pudiera hacer que los etiquaran como negligentes. No es que sus padres fueran realmente negligentes. Lo cuidaban y jugaban mucho con él, aunque fuera de forma unilateral. Era más bien una confianza mutua. Y maldita sea si Izun no iba a cumplir con su parte de esa confianza. Además, estar solo en casa era fácilmente una de las 5 mejores experiencias de la vida. Incluso si no podía recordar la personalidad exacta de Algo, su comportamiento hiperactivo era bastante obvio. Espera. ¿A dónde se fue? Izun se acercó más a la mirilla. La niña de cabello color tervinca había desaparecido. ¿Es un maldito animatrónico que se mueve cuando no miro? Tras un momento, se encogió de hombros y volvió hacia la cocina. Supongo que eso resuelve el problema. Al menos puedo retrasar el encuentro con ella hasta que mis padres lleguen a casa y hagan ese saludo japonés de nuevo vecino. Tump. ¿Eh? Izun miró alrededor de la casa. ¿Un fantasma? Un escalofrío recorrió su espalda. Aunque Izun sabía que los fantasmas no podían existir, eso no evitaba que le asustaran los juegos de terror. Pero la duda se resolvió rápidamente con otro golpe sordo, proveniente de la ventana de la cocina. Allí estaba ella. La niña de cabello color tervinca flotaba inestablemente en el aire, sostenida por brillantes ondas de energía amarillas en espiral que se retorcían alrededor de sus piernas y espalda. La energía pulsaba de forma desigual, empujándola hacia arriba en breves ráfagas en lugar de un vuelo suave. Estaba claramente inexperimentada. Cada pocos segundos, se inclinaba demasiado y corregía en exceso, tambaleándose como un pez fuera del agua. Pero a pesar de la torpeza, se veía emocionada. Con una amplia y radiante sonrisa, saludaba con entusiasmo cada vez que lograba estabilizarse durante más de un segundo. Izun se limitó a mirar. ¿Qué demonios? Capítulo 3. Infancia 2. La primera reacción de Izun ante la niña de cabello color tervinca saludándolo fue: ¿qué carajos? Afortunadamente, Nejire no podía oír a través de la ventana, ni era una experta en lectura de labios. La segunda reacción de Izun fue devolverle el saludo de forma torpe. Por un breve momento, consideró simplemente ignorarla y cerrar las cortinas. Sin embargo, Izun sabía lo suficiente sobre interacciones sociales como para entender que enemistarse arbitrariamente con los vecinos era una mala idea. Nejire, por su parte, no parecía desanimada en absoluto. Al contrario, saludó con más fuerza al darse cuenta de que él estaba respondiendo. ¿Qué remedio? Con un suspiro silencioso, Izun agarró un cojín de una de las sillas del comedor y lo colocó en el suelo, justo debajo de la ventana. Después de eso, la desbloqueó y la deslizó para abrirla. Tal como esperaba. Izun se hizo a un lado con precisión mientras Nejire se lanzaba hacia adelante, observando con expresión cansada cómo ella tropezaba por la abertura y aterrizaba de cara sobre el cojín. Al menos no se hizo daño. Y, lo más importante, él no fue el cojín. Con una capacidad de cálculo que superaba con creces la de sus padres, no era de extrañar que Izun pudiera predecir una cantidad decente de tiempo hacia el futuro. No mediante visiones claras o profecías, sino más bien como superposiciones predictivas, similar a observar los fotogramas futuros de una animación. Proyecciones translúcidas de lo que podría suceder basándose en el movimiento actual, los sentidos y la intención. Izun podía mantenerlo fácilmente en un margen sólido de 5 segundos hacia el futuro, pero con cualquier tiempo superior a 7 segundos, el margen de error era mucho mayor, lo que provocaba una multitud de proyecciones superpuestas. El futuro aparecía como una reproducción en 3D deformada y semitransparente sobre la realidad, y dejarlo activo durante demasiado tiempo le producía náuseas extremas. Izun no sabía cómo su don era capaz de ver 5 segundos en el futuro incluso durante una conferencia. Solo a través de sus sentidos mejorados, ver una lección 5 segundos en el futuro era una experiencia que provocaba mareos. Tal vez debería acostumbrarme en algún momento. Aunque no quiero que mi visión parezca el efecto de un de vista en las 24 horas del día. Archivó mentalmente ese pensamiento y volvió a centrarse en el presente mientras Nejire se ponía de pie, aparentemente ilesa. Ella lo miró con una curiosidad desenfrenada.
Hola. Dijo radiante. Hola, respondió Isun, devolviendo la sonrisa con esfuerzo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ado Nejire. Mi familia acaba de mudarse aquí desde la prefectura de Akita. Tengo 7 años. Mi don se llama Wave Motion. Oh, ¿cuál es tu don? Tu pelo se ve genial, Isun observó cómo ella se acercaba más con cada frase. Espera. Levantó una mano. ¿HM? Ella ladeó la cabeza. Al menos dame la oportunidad de responder a tu pregunta antes de que te vayas por las ramas, se pellizcó el puente de la nariz. Si no la interrumpía ahora, ella seguiría hablando dentro de 5 segundos. Atenuó conscientemente su don y volvió a mirarla. ¿Qué es irse por las ramas? Ignora eso por ahora. Mi nombre es Shunkan Isun. He vivido aquí desde que nací y tengo 5 años. Mi don es precognición, que es pre-cognición. Y lo de irse por las ramas es lo que estabas haciendo hace un momento. Nejire ignoró por completo su pregunta reciente y asintió con entusiasmo. Vaya, eres muy inteligente. Entonces, ¿qué estaba haciendo hace un momento? ¿Quién sabe? Esta niña podría ser incluso peor que los vecinos anteriores. Entonces, ¿qué es la precognición? ¿Tiene algo que ver con tu pelo? Oh. ¿Tu pelo brilla cuando lo usas? Pero no vi que tu pelo brillara antes. Antes de que responda a más preguntas, dijo Isun con cuidado, ¿podemos establecer algunas reglas? Nejire parpadeó y luego asintió. Sus padres también ponían reglas. Como no tocar cosas peligrosas, o no volar dentro de casa sin permiso, o no. Acababa de romper una regla. Realmente no quería que le dieran otro azote. ¿Por qué se quedó callada de repente? Isun observó su cambio de expresión y suspiró. ¿Qué tal una pregunta a la vez? Dijo. ¿Y si rompes la regla, Un toque en la frente. Eso la sacó de su ensimismamiento. ¿Eh? Ah. No estaba prestando atención. Ah. Isun miró al techo. Este iba a ser un día muy largo. Respondiendo a las interminables preguntas de Nejire, ambos no se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado, hasta que alguien tocó el timbre una vez más. El sonido cortó a Nejire a mitad de una pregunta, justo cuando Isun intentaba explicar los conceptos básicos del álgebra lineal. Honestamente, si había alguien justo frente a él que le permitía usar la técnica Feynman sin quejarse, ¿quién era él para no aprovecharlo? ¿Quién sabía? Tal vez Nejire era una genio oculta. Tal vez terminaría explicándole ella a él la teoría de la teletransportación. Aunque la personalidad de Nejire era difícil de asimilar al principio, como persona a la que le gustaba explicar cosas, se acostumbró a ella con relativa rapidez. Ring ring. Ring ring. Ring ring. El timbre finalmente sacó a Isun de su letargo. Se levantó del sofá y Nejire lo siguió de cerca. Comprobó la pantalla junto a la puerta. Una mujer desconocida estaba afuera. Sus rasgos eran sorprendentemente similares a los de la niña de 7 años que se asomaba detrás de él, solo que mayor y visiblemente preocupada. Oh, es mi mamá. La cara de Nejire se iluminó al instante. Sí, eso parece. Se dirigió hacia la puerta, activando instintivamente su precognición, lo suficiente para sondear posibles resultados. Afortunadamente, se trataba principalmente de una conversación incómoda y un ligero regaño para Nejire. Bien. Mentalmente preparó una excusa decente de por qué sus padres no estaban en casa. Oh, es mi mamá, repitió Nejire, con un tono notablemente diferente. Isun la miró, confundido, y luego tarareó pensativo. Después de todo, justo en la frente de Nejire había una marca roja muy visible tras las pocas veces que ella había hecho demasiadas preguntas a la vez. ¿Era por eso? Especuló, pero Nejire respondió a sus dudas poco después. Solo dije que iba a decir hola, ¿hablas en serio? Isun la miró con incredulidad. Nejire, para su crédito, pareció entender exactamente lo ridículo que sonaba aquello. Se sonrojó ligeramente y movió las manos a la defensiva. No te preocupes. Mientras sepan que estoy a salvo, suelen ser bastante relajados. Asintió con firmeza, como si intentara convencerse a sí misma. No estoy tan seguro de eso, jefa. Isun sacudió la cabeza con exasperación y abrió la puerta. Hola, oh, ¿un niño? La mujer suavizó rápidamente su expresión de preocupación por una más amable, presumiblemente para no asustar al pequeño. Lástima que sus esfuerzos fueran dirigidos a un niño al que no le importaba en absoluto. Hola. ¿Necesita algo? Oh. Soy Ado Shiori, de al lado. Nos acabamos de mudar y. Nejire-chan.
Se inclinó hacia adelante, abriendo mucho los ojos al divisar una silueta familiar que intentaba esconderse detrás de Isun. Isun, que sabía hacia dónde iría la conversación, miró a Nejire, quien ya no tenía la expresión confiada de antes. ¿Dónde quedó toda tu seguridad ahora? Apartándose del camino y abriendo la puerta por completo para que Shiori pudiera ver bien a Nejire, observó con diversión contenida cómo Shiori agarraba rápidamente a Nejire por el cuello de su ropa. Oh, aquí estabas, Ado Nejire. En lugar de la actitud relajada de antes, el alivio y el agotamiento luchaban en el rostro de Shiori mientras se agachaba un poco para encontrar la mirada de su hija, ignorando aparentemente la marca roja en su frente. Ado Nejire. Mira a tu madre. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Continuó Shiori. Dijiste que solo ibas a decir hola, y luego pasó una hora entera sin noticias. Estabas tan emocionada por conocer finalmente a alguien de tu edad que te olvidaste de nosotros por completo. No, los ojos de Nejire se movieron de un lado a otro, buscando desesperadamente un salvavidas, aterrizando finalmente en Isun. Le lanzó una mirada suplicante. Isun sostuvo su mirada, totalmente impasible. Su expresión decía claramente: no hay nada que pueda hacer. La traición apuñaló el corazón de Nejire, y su rostro formó un puchero natural. Antes de que pudiera protestar, Shiori inclinó con suavidad pero firmeza el rostro de Nejire hacia ella. ¿Y ahora ya estás intentando que tu nuevo amigo te salve? Shiori suspiró. Ado Nejire, cuando lleguemos a casa, te ganarás un azote. Nejire palideció. Miró entre su madre e Isun con puro pánico, rogando silenciosamente por ayuda. Al ver la expresión lastimosa de Nejire, Isun, que era débil ante las apelaciones emocionales, hizo ademán de apoyarla, pero fue interceptado de inmediato por Shiori, quien le dedicó una sonrisa amable. Sí. Estás por tu cuenta. Gracias por cuidar de mi Nejire-chan, dijo Shiori. Como agradecimiento, ¿les gustaría a ti y a tu familia venir a cenar? Comida gratis. Incluso mientras Nejire se resignaba a su destino, sus ojos volvieron a chispear. Miró a Isun con esperanza. Tendré que preguntárselo a mis padres cuando se despierten, respondió Isun, desplegando la mejor excusa conocida por la humanidad. Padres durmiendo. Pero probablemente dirán que sí. Shiori asintió. No hace falta que me llame señora. Ado. Tía está bien. Pero creo que no me has dicho tu nombre. Oh, es cierto, aún no me he presentado. Pero antes de que Isun pudiera responder, Nejire intervino. Su nombre es Shunkan Isun. Shiori le cubrió la boca con calma. Perdón por eso, dijo disculpándose. Mi Nejire-chan es un poco enérgica. Está bien, dijo Isun. Y sí, mi nombre es Shunkan Isun. Entonces, Shunkan-kun. Gracias por pasar tiempo con Nejire-chan. Espero que se lleven bien. Por favor, cuida de ella. No hay problema. ¿No es ella mayor que yo? A juzgar por la expresión de Nejire, ella había pensado lo mismo. Abrió la boca solo para que Shiori la interceptara de nuevo y comenzara a arrastrarla hacia casa. Isun saludó con la mano una vez, gesto que no fue visto, y cerró la puerta. Bueno, esa fue una experiencia extraña. Capítulo 4. Infancia, 3, prueba número 5, exitosa. Isun miró el lápiz que descansaba pulcramente sobre su escritorio, con sus átomos intactos y sin haberse fusionado con nada. Una pequeña sonrisa de satisfacción asomó en sus labios. Esto le ponía una sonrisa en la cara. La teletransportación era una habilidad engañosamente problemática, principalmente porque, en su caso, no era un fenómeno que se regulara automáticamente como ocurría con la mayoría de los dones. Esto significaba que no podía simplemente hacer trampa y esperar lo mejor. No era como Endeavor, quien no necesitaba calcular conscientemente la ignición del oxígeno o la expansión del calor cada vez que usaba sus llamas. Ese hombre solo tenía que pensar en fuego caliente y su cuerpo probablemente estallaba en llamas. Aunque tenía algunas similitudes con las realidades personales de los espers, funcionaban de maneras opuestas. La mayoría de los dones actuaban como extensiones del cuerpo. Una vez activados, la mutación se encargaba automáticamente de los detalles técnicos, compensando el error humano. La teletransportación del template de Shirai Kuroko no ofrecía tal asistencia. En esencia, carecía de un mecanismo de corrección interno. La habilidad respondía exactamente a lo que él calculaba mediante fórmulas, prácticamente sin margen de error. El éxito dependía enteramente de su capacidad para definir el espacio, la distancia y la orientación dentro de un espacio vectorial. Mientras que los dones compensaban el error humano, la teletransportación era todo lo contrario.
La teletransportación, o más específicamente la de Shira y Kuroko, funcionaba bajo la base de que el propio usuario es el punto de referencia. Aunque esto innegablemente facilitaba el proceso de cálculo, le restaba flexibilidad. Irónicamente, esa falta de flexibilidad era lo que la hacía aprendible. A Izun le había tomado aproximadamente un año teletransportarse de manera confiable usando su propio cuerpo como punto de referencia sin sufrir desorientación, desalineación o daños celulares. Más bien, debido a la constante entrada de datos sensoriales por los cambios mutantes traídos por su precognición y el uso pasivo de su computación, Izun incluso podía decir que sus capacidades computacionales superaban a las de Shira y Kuroko. Procesar vectores, distancias y distribuciones de masa le resultaba casi reflexivo ahora. Aunque no sería tan exagerado como para teletransportar una casa entera a un lugar diferente, era totalmente plausible para Izun teletransportar coches. Izun no había tenido la oportunidad de experimentar con la distancia, pero eso quedaría para otro momento. Rob no había dicho que estaría limitado a la fuerza que tenía Shira y Kuroko en el universo de Toaru. Y bueno, ese nivel seguiría siendo indudablemente abrumador en este universo. Después de todo, es posible esquivar un ataque instantáneo que podría resultar en un KO inmediato con un objeto colocado directamente dentro de tu cabeza. Basta de divagaciones. Tras algunos experimentos de teletransportación sin usarse a sí mismo como punto de referencia, lo que Izun descubrió fue que, intentar usarla sin ningún punto de referencia era casi imposible con su realidad personal. La Tierra nunca está estacionaria en el universo. Está en constante movimiento. Para evitar cualquier asesinato accidental o fusiones atómicas, Izun abandonó esa ruta. Sin embargo, mover cosas a su alrededor usando su propio cuerpo como punto de origen era plausible. La razón por la que Shira y Kuroko no podía mover nada sin estar en contacto con ese objeto o persona era que teletransportar implicaba principalmente mover objetos fuera del punto de origen, ella misma, a través de la 11ª dimensión. Lo que Izun estaba haciendo era crear un dominio donde él mismo era el origen como punto de referencia, no el punto de despegue. Esto normalmente no sería posible, pero con la combinación del efecto principal de su don, que le otorgaba una conciencia casi omnipresente, le resultaba igual de fácil crear un gráfico de todo lo que le rodeaba. Lo que acababa de ocurrir fue un intento de teletransportar un lápiz del suelo al escritorio sin problemas. Y fue un éxito. Tal vez soy un genio después de todo. Izun se estiró y soltó un suspiro de cansancio. Bueno, eso es suficiente experimentación por hoy, mejor tomo una siesta, por supuesto. Antes de que pudiera siquiera llegar a su cama, suspiró y se arrastró hacia la ventana. Abrió las cortinas justo a tiempo para escuchar. Van. 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 Shun-chan. ¿Quieres ir a jugar? Esa niña y esa sonrisa radiante. Nejire. ¿Sí? Ella ladeó la cabeza, con los ojos chispeando. Izun dudó medio segundo antes de suspirar. Claro. Decían que no se podía escupir a una cara sonriente. Resulta que tenían razón. ¡Genial! Ahora en el patio trasero de la familia Shunkan, Nejire se puso las manos en las caderas, pensativa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tienes que estar bromeando. Me vuelvo adentro. Antes de que Izun pudiera dar un solo paso, un par de manos se aferraron a sus hombros. Espera. Solo bromeaba, se quejó Nejire. ¿A qué vino ese? ¿A nada? Ella ladeó la cabeza, poniendo una cara de inocencia claramente falsa. Sí, me voy adentro, ya me decidí. Interrumpió Nejire. ¿Decidiste qué? ¿Conseguir un trabajo? Seamos héroes. Declaró ella, mostrando una sonrisa confiada. ¿Héroes? MHHM. Nejire ya estaba saltando sobre sus talones, claramente emocionada. ¿Por qué? Izun ladeó la cabeza con confusión real. En algún momento, Izun había sopesado la idea de convertirse en héroe. Reencarnar en un mundo llamado literalmente My Hero Academia hacía que ese hilo de pensamiento fuera casi inevitable. Pero, en realidad, los héroes siempre le habían parecido distantes. En los 6 años de vida que había experimentado hasta ahora, sus interacciones con héroes y villanos se habían limitado casi por completo a la televisión. Aunque su clasificación al nacer fue de familia promedio de clase media, el hecho de que ambos padres tuvieran trabajo significaba que su nivel de ingresos estaba técnicamente en la clase media alta de la sociedad. Esto implicaba que sus condiciones de vida no estaban cerca de ninguna zona con alta criminalidad.
Y siendo Isun un chico hogareño, sumado a unos padres que ni idolatraban a los héroes ni les daban mucha importancia, los héroes existían en su vida solo como un concepto. Desde su perspectiva, eran esencialmente una versión más comercial de la policía. ¿Qué por qué? ¿Preguntas? Nejire se congeló. Esa pregunta la había tomado completamente desprevenida. Para alguien tan naturalmente curiosa como Nejire, no era extraño que un trabajo que involucraba dones llamativos, situaciones peligrosas y conocer a toneladas de personas interesantes le resultara atractivo. Era como preguntarle a un niño si quería ser famoso. La mayoría de los niños responderían que sí sin dudarlo. Pero conociendo a Isun desde hace un año, ya podía imaginar la mirada que él le daría, como si ella fuera una especie de idiota. Y eso la molestaba. Quería borrar esa imagen que él tenía de ella. Ella era su senpai, después de todo. Sin embargo, durante todo un año, él no le había mostrado ni un ápice del respeto que un mayor merecía. Todos los kawais de su escuela primaria la respetaban, incluso si solo estaba en segundo grado. Incluso sus padres a veces confundían a Shun-chan con el mayor cuando jugaban juntos. Miren la diferencia de altura. Miren. Ella era una estudiante de segundo grado hecha y derecha, muchas gracias. Shun-chan ni siquiera estaba en la escuela primaria todavía. ¿Por qué me mira así? Isun observó cómo el rostro de Nejire se torcía lentamente en un puchero, con sus pensamientos claramente fuera de control. Shun-chan. ¿Sí? Quiero ser una heroína para salvar a todo el mundo. Definitivamente copió eso directamente de All Might. 100%. Aún así, Isun no había hecho la pregunta para ponerse filosófico. Eran niños después de todo, y se suponía que los niños debían divertirse, no planificar sus futuros antes de aprender siquiera que era una solicitud de empleo. ¿Qué sentido tenía preocuparse por la edad adulta ahora? Prácticamente tenían toda su vida por delante. En realidad, solo quería ver si Nejire intentaría sonar reflexiva. Con su personalidad hiperactiva, casi de paramesio, incluso una excusa torpe significaría que le había dado algunas vueltas al asunto. Pero los niños son caprichosos por naturaleza. ¿No había un dicho que decía que los niños maduros eran los más desgarradores, o algo así? Vaya, Nejire, dijo Isun con tono plano, no sabía que podías pensar tan a largo plazo. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos para ser héroes? Bueno, escuché que tienen que ir a la UA. Igual que All Might. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo entramos a la UA? ¿Cómo entramos a la UA? ¿Y por qué me lo preguntas a mí ahora? Capítulo 5. Infancia, 4. En el patio trasero de la familia Shunkan, había dos niños. Uno sentado y otro de pie. Isun era el que estaba sentado, mentalmente agotado tras explicar una versión extremadamente simplificada del sistema educativo japonés, las escuelas de héroes y las licencias profesionales. A unos pasos de distancia, Nejire permanecía de pie con las manos en alto, mientras brillantes espirales de energía brotaban de sus palmas, liberando ráfagas de viento desiguales que agitaban la hierba y levantaban polvo. Muy bien, entonces si lo hago así, no. Las espirales temblaron violentamente y se desvanecieron. Básicamente, continuó Nejire sin pausa, todo lo que tengo que hacer es pasar un examen de ingreso y podré ser una heroína, ¿verdad? Parpadeó, con una expresión inusualmente concentrada mientras observaba cómo su don se portaba mal. Se supone que debe girar más. Creo. O tal vez más rápido. ¿Crees que ser más rápida ayuda? Isun dudó, ladeando la cabeza y desconectando de los murmullos de Nejire sobre su don. Bueno, supongo que sí. Estaba claro que tanto Isun como Nejire habían simplificado drásticamente los pasos necesarios para convertirse en héroes. Entonces ambos podemos ser héroes. Sí. Claro. Isun era uno de esos niños que realmente no sabía qué quería hacer en el futuro. Así que, si alguien más decidía por él, mejor que mejor. Era el privilegio de ser un niño, incluso si la persona que decidía por él era un paramesio. ¿No era tu don algo? Precognición. Sí, eso. Con su entrenamiento del don ya olvidado, Nejire se dejó caer en la hierba frente a él con las piernas cruzadas. ¿Y cómo funciona? Afortunadamente, a pesar de que Isun había respondido a esta misma pregunta varias veces durante su año de amistad, parecía que sus esfuerzos a largo plazo por frenar el bombardeo de preguntas de Nejire finalmente estaban dando frutos. Se sentía tan orgulloso.
Isun había hecho algunos descubrimientos nuevos sobre su don, pero explicar conceptos como entrada sensorial o el demonio de la clase a una niña de 8 años solo abriría la puerta a un nuevo aluvión de preguntas que Nejire olvidaría al final del día de todos modos. Así que Isun lo simplificó. Puedo ver 5 segundos en el futuro. Los ojos de Nejire se iluminaron al recordarlo, asintiendo con entusiasmo. Entonces eso significa que definitivamente puede ser un héroe, ¿verdad? Tal vez. Ante la respuesta vaga, Nejire infló las mejillas antes de iluminarse de repente con una idea. Bueno, si no puedes ser un héroe, definitivamente te dejaré trabajar en mi agencia en el futuro. El nepotismo es verdaderamente la clave del éxito. ¿Qué es el nepotismo? Dándose cuenta de que accidentalmente había abierto una caja de Pandora que Nejire ni siquiera recordaría mañana, Isun suspiró para sus adentros. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos? Kako, habiendo llegado temprano a casa, observó la escena. Isun despatarrado en la hierba, sudando, y Nejire tumbada justo a su lado, mirando al cielo. Bienvenida, mamá. Bienvenida, tía. Ya estoy en casa. Nejire-chan, ¿a qué jugaron tú y Shun-kun hoy? No jugamos. Estábamos entrenando. Declaró Nejire, radiante. ¿En serio? Kako levantó una ceja, mirando a su hijo, la quinta esencia de la pereza, con duda. Isun asintió con resignación. Nejire lo veía como entrenamiento. Isun lo veía como una desafortunada sesión de cardio. Nejire había decidido que volar era importante porque los héroes volaban. Esa era razón suficiente para ella. Desafortunadamente, cada intento terminaba igual. Un estallido de espirales fallidas, un bamboleo y. Isun ya se estaba moviendo. Porque lo sabía de antemano. No la detenía en sus intentos, porque sin fracasos ni pruebas, ella no crecería. En su lugar, se posicionaba donde ella iba a aterrizar, con los brazos preparados. Una y otra vez. Para Nejire, era obvio que todo estaba bien. Isun estaba allí, justo antes de que ella cayera sobre la hierba. El jardín era blando y aún no se había hecho daño. Nejire se había convencido por completo de que, al estar bajo supervisión, de un niño menor que ella, y entrenando al aire libre en un patio privado, todo era perfectamente seguro. Además, mantener a salvo a Nejire significaba que Isun tenía que llevar su precognición más lejos de lo habitual, porque en algunas ocasiones, 5 segundos no eran suficientes. Esto lo llevó a acostumbrarse a la entrada de información en el rango de los 7 segundos como efecto secundario, aunque no fuera su intención. Al final, todo derivó en un juego de atrapar a la Nejire que cae. Atrápame si me caigo. Creía Nejire. Era peor porque ella era un poco más alta que él, lo que significaba que él tenía que calcular ángulos, el momento y cómo evitar que ninguno de los dos resultara herido. Multitarea en su máxima expresión. Afortunadamente, su don consumía energía física. De lo contrario, la sesión podría haber durado mucho más de lo cómodo. Entonces, dijo Kako después de un momento, ¿vas a ser un héroe en el futuro, Shun-kun? Sonaba genuinamente curiosa. Ver a su hijo, perpetuamente perezoso, mostrando de repente signos de ambición era nuevo. Aún así, era agradable de escuchar. Probablemente seré el conserje de la agencia de Nejire, respondió Isun con tono plano. ¡No! Nejire se incorporó de golpe. Él me salvó todas las veces. Eso es totalmente material de héroe. Insistió. Kako parpadeó. Ahora parecía aún más incrédula. ¿Su hijo, salvando a alguien? Había pensado que solo estaban entrenando. Bajo la mirada inquisitiva de su madre, Isun suspiró. Solo evité que se cayera. Eso es todo. ¿Es así? Tarareó Kako. ¿A qué viene esa mirada, mamá? No estarás emparejando seriamente a 2 niños, ¿verdad? Bueno, entonces, dijo ella alegremente, despeinando a ambos, espero con ansias vuestras carreras como héroes, Nejire-chan. Se giró hacia la casa, pero se detuvo. Oh, ¿y Nejire-chan, te gustaría quedarte a cenar? Nejire se iluminó, pero luego dudó. ¿Puedo preguntar a mis padres? Ya lo hice. Dijeron que tú podías decidir. Entonces comeré con Shun-chan. Isun ignoró rápidamente la mirada intencionada de su madre. Una vez que la puerta corredera de cristal se cerró, Nejire se volvió hacia él con los ojos chispeantes. Entonces, ¿entrenamos más? Entrenemos de forma diferente la próxima vez, dijo Isun, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo qué? ¿Tu don no se basa en tu resistencia? ¿Qué tal si caminamos? Pero caminar es aburrido. Protestó Nejire.
Entonces, ¿qué tal si vamos al parque de aquí cerca? Aunque la idea de ir tan lejos lo agotaba, si significaba que otros niños podrían absorber la energía del entusiasmo de Nejire, valía la pena. Sus ojos se iluminaron. ¿El que está lejos? Sí. Pero mamá definitivamente no me dejará ir tan lejos sin ella, hizo un puchero. Bueno, probablemente podamos preguntar cuando te acompañe a casa. ¿De verdad? Sí, probablemente. Entonces vamos. Con renovada energía, Nejire giró hacia la puerta, ya que después de todo vivían justo al lado. Isun, que ya no tenía fuerzas, la detuvo. ¿Qué tal si preguntamos hoy y, si dice que sí, vamos mañana? Por favor, di que sí. Nejire lo pensó, se dio cuenta de que probablemente estaría cansada después de cenar y asintió a regañadientes. Está bien, vamos. Capítulo 6. Infancia, 5, ¿cuándo nos vamos, Shun-chan? ¿Por qué está esta niña en mi habitación? Isun miró fijamente a la chica de cabello color pervinca que estaba de pie justo al lado de su cama, demasiado cerca para su comodidad, como si fuera algo salido de una película de terror barata. Me acaba de dar un susto de muerte. ¿Por qué estás en mi habitación a las? Isun miró el reloj electrónico al lado de la cama. Marcaba las 8:12 am. No puedes hablar en serio. ¿No dijo mi mamá que podía venir temprano siempre que tú me estuvieras vigilando? Dijo Nejire con alegría. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Ladeó la cabeza, con los ojos prácticamente brillando de anticipación. Ella dijo eso. Aunque probablemente no esperaba que saliéramos de casa antes del mediodía. Tal vez más tarde. ¿Por qué? Preguntó Nejire de inmediato. ¿No tenemos más tiempo para jugar si nos vamos temprano? Replicó ella, con el tono lleno de la lógica sincera de una niña de 8 años. Ese es un argumento tan bueno que ni siquiera sé cómo responder a eso. Es tan temprano que, cuando lleguemos allí, probablemente no habrá mucha gente con la que hacer amigos, dijo Isun después de un momento. Afortunadamente, eso hizo que Nejire se detuviera. Tarareó pensativa, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido antes. Después de unos segundos, asintió a regañadientes, con los labios formando un pequeño puchero. Isun debería haberse sentido aliviado. En cambio, dudó, y luego suspiró. Se giró de lado, demasiado cansado para molestarse en tirar de la manta consigo, justo a tiempo para que Nejire saltara sobre la cama. Entonces yo también tomaré una siesta. Sí, masculló Isun. Dándole la espalda a Nejire, Isun cerró los ojos para dormir al menos unos minutos o incluso horas más. Ni un segundo después, suspiró para sus adentros. Nejire, solo duérmete. Escuchó una risita suave detrás de él antes de que todo quedara en silencio. Gracias a Rob. Por cierto, ¿cómo entró en mi habitación? ¿Cuándo nos vamos ahora? Cuando Isun despertó la siguiente vez, parecía que se había dado la vuelta durante el sueño, quedando cara a cara con Nejire. Sus ojos blancos se encontraron con los emocionados ojos azules de ella. Esta niña ni siquiera parece haber dormido. Isun se sentó lentamente y comprobó la hora. 11:28 am. Bueno, eso está mejor. Justo después de que me lave. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Preguntó Nejire inmediatamente. Pronto. ¿Cuánto es pronto? Isun hizo una pausa, frotándose los ojos. Pronto significa, no mucho tiempo. Oh. Nejire asintió seriamente, luego lo miró con los ojos entrecerrados. Como pronto de 5 minutos, o pronto de 10 minutos, o pronto de adulto, que en realidad es como media hora. Es inquietantemente perceptiva para su edad. 5 minutos, dijo Isun con tono plano. Está bien. Gorjeó Nejire. Saltó de la cama y luego volvió a aparecer justo en su línea de visión. ¿Debería contar? ¿En voz alta? ¿O en silencio? ¿O quieres recordatorios cada minuto para que no se te olvide? Me acordaré. ¿Estás seguro? Sí. Porque hace una semana, me acuerdo, interrumpió Isun, poniéndose ya de pie. Nejire sonrió radiante, completamente imperturbable. Está bien. Estaré justo aquí. ¿Por qué siento que eso fue una amenaza? Además, Nejire, te vas a llevar un toque en la frente cuando termine. ¿Qué? 4 preguntas todas a la vez. ¿Quieres 3 toques o 1? Me quedo con el de 1. ¿Dejaste entrar a Nejire en mi habitación, mamá? Por supuesto que sí, respondió Kako alegremente. Se veía tan emocionada por ir al parque hoy. Miró a su hijo con abierta Schadenfreude.
Si Nejire no existiera, este chico perezoso probablemente estaría encerrado en el estudio de su padre todo el día. Realmente necesitaba algo de vitamina D, solo había que ver lo pálido que estaba. Kako le entregó a Isun un viejo teléfono plegable. Le puse una tarjeta SIM nueva esta mañana. Mi número y el de Shiori ya están guardados, así que si pasa algo, llámanos a cualquiera de las dos. Isun asintió, tomando el teléfono. ¿Sabes cómo funciona, verdad? Preguntó Kako solo para estar segura. Sí. Isun presionó unos botones, desplazándose por los contactos para confirmar. Si creemos que eres lo suficientemente responsable, te compraremos un teléfono de verdad cuando empieces la escuela primaria. Eso sí que es algo por lo que emocionarse. Agua, se quejó Nejire, habiendo escuchado sin pretender lo contrario. Mi mamá dice que no puedo tener un teléfono hasta la secundaria. Por una buena razón, masculló Isun, ganándose una mirada divertida de Kako. Ah, y toma. Kako le entregó algunos billetes. 2000 yenes. Si tienen hambre, compren bocadillos para ti y para Nejire. Gracias, mamá. De nada. Ahora diviértanse, ¿vale? Sí. Mientras salían, Kako les puso en la mano a cada uno un trozo de pan tostado con mermelada. Llegar al parque no fue técnicamente difícil. De hecho, fue extremadamente sencillo. Estaba a solo una parada de autobús. Aunque Isun no entendía realmente por qué no había un parque o zona de juegos más cerca de casa, sabía que era una de las razones principales por las que las familias con niños pequeños no vivían en el vecindario. La mayoría de los niños por aquí ya estaban en la secundaria o preparatoria. Nejire ya tenía una tarjeta Suica que le dio su madre antes de salir, así que tras esperar al siguiente autobús, llegaron sin problemas. Sin siquiera esperar a Isun, Nejire marchó directamente hacia el usuario de donde tipo mutante más cercano, un niño con cabello de hierba y flores, e inmediatamente comenzó a disparar pregunta tras pregunta. Bueno, mientras no sea a mí, me parece perfecto. Para los niños más pequeños, tener a alguien tan abiertamente fascinado por los rasgos que los hacían sentir especiales era, sin duda, algo bueno. Dado que Isun no tenía realmente un propósito en el parque más allá de traer a Nejire, y asegurarse de que regresara, se dirigió al banco más cercano y se acomodó. Mejor intento crear un dominio de teletransportación con la introducción de variables en movimiento. Después de modificar la fórmula de interacción de la 11ª dimensión lo suficiente como para eliminar la necesidad de contacto directo, incluso si actualmente solo funcionaba en algo tan simple como un lápiz, Isun estaba esencialmente listo, siempre que ajustara los parámetros correctamente. Si había una limitación, sería la distancia. Nunca había probado los límites superiores directamente, pero podía estimar el punto en el que sus capacidades computacionales ya no serían capaces de seguir el ritmo de las variables en constante cambio. Pasado ese umbral específico, el margen de error se volvía tan grande que intentar la teletransportación sería poco más que una apuesta. En este momento, si Isun utilizaba el método de usarse a sí mismo como punto de origen y punto de despegue, la distancia máxima teórica sin margen de error era de unos 150 metros. Para la teletransportación tras crear un dominio en el que todo estuviera graficado, era de aproximadamente la mitad, unos 75 metros. Por supuesto, todo esto era teórico, basado en cálculos hechos en casa. Nunca lo había probado realmente fuera, ni se había molestado en intentarlo. Si fallaba o lo atrapaban, eso sería un fastidio. No es que tuviera miedo de fallar, porque eso no ocurriría. Con el movimiento de niños y adultos por todo el parque, su dominio de teletransportación se encogía ligeramente debido al mayor flujo de información. El método de origen directo, sin embargo, permanecía inalterado. Otro beneficio del método Kuroko, supongo. Dados los cambios físicos en su estructura cerebral y composición nerviosa, el rango efectivo probablemente aumentaría a medida que sus capacidades computacionales crecieran con la edad. No había razón para preocuparse demasiado. Sus capacidades computacionales probablemente crecerían siempre que las usara mucho, de forma similar a un músculo. Incluso su don de precognición se utilizaba más cuando había más información en su ubicación general. Farmeo Azk, hijo. Olvídalo. Isun miró en dirección a Nejire justo a tiempo para oírla llamarlo, rodeada de una multitud creciente de niños. Shun-chan. Por supuesto. Bueno, dije que esto contaba como entrenamiento de resistencia cuando lo sugerí. Al acercarse, Isun observó la escena. Había muchos niños. ¿Cómo había hecho Nejire amigos de tanta gente en, ¿qué, 10 minutos? Juguemos a héroes y villanos.
Otra vez este juego estúpido. Capítulo 7. Infancia, 6. ¿Quién inventó este juego de mierda que es literalmente el caldo de cultivo para el acoso infantil? Bueno, al menos podría ser el caldo de cultivo para el acoso infantil. Isun observaba con desinterés a los niños jugando. Se había retirado hacía un rato, pero parecía que Nejire no se había cansado en absoluto. Tal vez esto sea realmente un entrenamiento para ella, pensó. Esa resistencia ilimitada suya. Al menos con la personalidad de Nejire, probablemente no permitiría ningún tipo de acoso, ya fuera intencionado o no, ¿Y ahora qué es esto? Isun lanzó una mirada hacia un grupo reunido alrededor de un coche cerca del banco. Sudaderas negras, máscaras y un comportamiento obviamente sospechoso. 7 segundos. Ese banco estaba a punto de convertirse en una situación de rehenes. ¿Esta gente es estúpida? Es pleno día, ¿saben? Ah, ¿vuestro método principal de lucha es una pistola? Así que, o dones inútiles, o sois personas sin don. Para ser justos, la mayoría de los dones no harían mucho contra las armas de fuego de todos modos. Aún así, ¿cómo habéis conseguido pistolas en Japón? Al menos esto significaba que podía usar su teletransportación para algo más que experimentos. 7. El grupo se ajustó las máscaras. 6. Abrieron la puerta, dejando entrar al grupo de 4 hombres. 5. La puerta de cristal se cerró tras ellos con un suave clic, y la campana de arriba sonó alegremente. 4. Isun ajustó perezosamente su postura en el banco, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Sus ojos pálidos permanecieron fijos en la entrada del banco. 3. Aproximadamente a 34 metros de distancia. Las armas seguían enfundadas. 2. Ningún héroe se acercaría en los próximos 7 segundos. El cajero estaba nervioso. 1. El primer arma del hombre de atrás estaba preparada, y las escamas de sus manos apenas se revelaban. ¿Un don de tipo mutante? 0. Vanish. 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 Vanish, el hombre del frente, probablemente el líder, echó mano de su pistola. Todos, En el momento en que intentó levantar el arma, esta desapareció de su mano como si nunca hubiera existido, reapareciendo pulcramente en el mostrador del cajero del banco frente a él. Lo mismo ocurrió con el resto de su equipo. Un silencio incómodo se apoderó del vestíbulo. El líder se recuperó rápidamente, girando la cabeza hacia el hombre a su izquierda. Shiroki, corta las comunicaciones. El hombre con antenas de radio saliendo de sus mejillas asintió bruscamente. ¿Cortar las comunicaciones? ¿Y eso de qué servirá? Isun suspiró para sus adentros. Un momento después, cada máscara desapareció de las caras del grupo, reapareciendo dentro de un cubo de basura cercano. Antes de que pudieran reaccionar, sus sudaderas las siguieron. Aquello resultó ser bastante incómodo. Isun miró a su izquierda justo cuando Nejire se acercaba. Los otros niños ya habían sido retirados por padres más observadores. ¿Qué está pasando allí, Shun-chan? Preguntó ella, escudriñando hacia el banco. Isun se limitó a encogerse de hombros. ¿Tienen un espectáculo de circo, tal vez? ¿Debería preguntar? No. Isun levantó una ceja. Ah. Está bien. Tal vez sea algo que los niños como nosotros no entenderíamos. Antes de que otro de los hombres, que corría hacia los cajeros con las garras afiladas, pudiera dar más de 2 pasos, fue teletransportado instantáneamente de vuelta a su posición inicial. ¡Guau! Eso ha sido genial. Exclamó Nejire, agarrando el brazo de Isun y sacudiéndolo con emoción. ¿Cómo han hecho eso? ¿Un don, probablemente? Bueno, obviamente es un don, Shun-chan. Tal vez sea esa cosa, precognición. Mi don es la precognición, corrigió Isun. ¿Te refieres a la teletransportación? Eso mismo. Bueno, ha dado en el clavo con esa, pensó él. Los hombres se estaban desesperando. Aunque podían usar el don de Shiroki para evitar que alguien llamara a la policía, no duraba para siempre y no eran capaces de moverse ni medio metro antes de ser enviados a su ubicación anterior. ¿Qué héroe nos está deteniendo? Incluso habían investigado el horario de patrullaje de los héroes durante la última semana. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, sus armas habían desaparecido y ni siquiera podían moverse de su sitio. El líder miró alrededor del banco buscando a alguien que pareciera estar usando su don. Sin embargo, el líder nunca esperaría que el culpable fuera el niño que estaba a 30 metros de distancia, en el parque cercano. No podían hacer otra cosa que esperar a su inevitable arresto.
Toda la gente se ha ido, Shun-chan, dijo Nejire, mirando alrededor del parque. ¿A qué jugamos ahora? Seguía confundida por el hecho de que sus nuevos amigos se hubieran ido todos al mismo tiempo, pero los padres eran los padres. Ni siquiera ella podía hacer nada al respecto. ¿Quieres irte a casa? Isun miró la hora en el teléfono plegable. Ya eran las 3 p.m., podemos volver mañana. ¿De verdad? Sí. Isun asintió, recordando algo. Echando un último vistazo hacia el banco, se aseguró de que a los atracadores no les quedara nada que pudiera causar daño al irse, lo que incluía casi todo su atuendo. Luego se dio la vuelta. Antes de que Nejire pudiera mirar hacia atrás, Isun le cubrió suavemente los ojos y la dirigió hacia la salida. Aún tenemos los 2000 yenes que me dio mamá, dijo. ¿Quieres un helado de camino a casa? ¿Helado? Sí. Helado. Capítulo 8. Infancia, 7 maldición, la escuela apesta. Isun miraba hacia adelante con indiferencia mientras la profesora, al frente del aula, se presentaba. El único lado positivo era que mantener un dominio de teletransportación en un espacio con cientos de variables en constante cambio era un ejercicio mental decente. Un entrenamiento para el cerebro, al menos. Apoyó la barbilla contra su palma. Isun se sentaba cerca del pasillo, en la parte trasera de la sala, junto a la puerta posterior. Era una posición conveniente, incluso si significaba que la gente pasaba constantemente de camino a sus pupitres. Muy bien. Vamos a empezar este año escolar con las presentaciones. La profesora juntó las manos, sonriendo radiante. Iré yo primero. Mi nombre es Nishijima Imari y seré su tutora este año. Es un placer conocerlos a todos. La clase aplaudió al unísono, Isun incluido. Sin embargo, a medida que las presentaciones avanzaban, degeneraron rápidamente en demostraciones de dones y declaraciones entusiastas sobre convertirse en héroes. ¿Por qué no me sorprende? Isun observaba cómo los estudiantes mostraban con orgullo brazos de tigre, orejas alargadas y transformaciones de piel rocosa. Cada don llamativo ganaba aplausos más fuertes que el anterior. No era de extrañar que cuanto más visual fuera el don, más popular resultara para unos niños de primaria. En este momento, el uso práctico no importaba tanto como el atractivo visual. Cuando fue el turno de Isun, se levantó y hizo una simple reverencia. Mi nombre es Shunkan Isun. Mi don es precognición. Yo también quiero ser un héroe. Es un placer conocerlos. Eso fue todo. La precognición no era algo que pudieras demostrar visualmente, Isun no tenía intención de intentarlo. Habría sido una pérdida de tiempo y esfuerzo. Aún así, no era lo suficientemente antisocial como para ignorar una presentación decente. Sin embargo, por lo que parecía, su aspecto delicado y pulcro compensaba la falta de un don presumible, ya que el nivel de aplausos estuvo a la altura de los más llamativos. El clasismo basado en la apariencia realmente lo abarca todo, incluso en una sociedad con superpoderes, reflexionó Isun mientras se sentaba. En ese instante, su compañera de asiento, anteriormente tranquila, se levantó con una energía desbordante. Tokage Setsuna. Cuando crezca, voy a ser una heroína. Anunció en voz alta. ¿Y mi don es este? Se agarró la cabeza, y se la arrancó limpiamente. Gracias a su precognición, Isun no se inmutó lo más mínimo. Sin embargo, el impacto visual de la decapitación repentina envió ondas de choque al resto de la clase. Cerca de la mitad del aula estalló en aplausos encantados, mientras que la otra mitad se quedó congelada antes de ofrecer unos aplausos tardíos e incómodos. Tokage-san. Gritó Nishijima-sensei. Antes de que la profesora entrara en pánico total, Setsuna volvió a colocar su cabeza en su sitio con naturalidad, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mucho gusto. Hizo una reverencia exagerada y teatral antes de dejarse caer en su asiento, claramente satisfecha de sí misma. Nishijima-sensei respiró hondo para calmarse y pasó al siguiente estudiante. Isun observó a la profesora un momento, ligeramente divertido, antes de volver a su expresión neutral. ¿Qué demonios? Miró a su izquierda justo a tiempo para encontrarse con los ojos de Setsuna, que se inclinaba hacia la mitad de un susurro. Ella se congeló un segundo, como si la hubieran pillado robando bocadillos. ¿Y bien? Susurró de todos modos. ¿Qué te pareció? ¿Qué se supone que diga? ¿Que fue psicológicamente traumático? Isun dudó y luego respondió con honestidad. ¿Fue algo intenso? De verdad. Los ojos de Setsuna se iluminaron. No captó el trasfondo, pero bueno, no fue un no, ¿verdad? Sí. ¡Genial!
Ella asintió satisfecha y se giró inmediatamente hacia el estudiante de su otro lado para hacerle la misma pregunta. Gracias a Rob, no se ha obsesionado conmigo. Es así con todo el mundo. Ya estaba agradecido de que Nejire no estuviera en su mismo grado, pero si hubiera un clon de Nejire sentado a su lado, habría sido un año muy ruidoso. Isun se recostó un poco, entornando los ojos. Tokage Setsuna, ese nombre me suena demasiado. Este acto de vigilantismo es obra de un teletransportador. La declaración por sí sola fue suficiente para provocar expresiones sombrías en los oficiales presentes. Tras revisar todas las grabaciones disponibles antes de que se cortaran por un don de interferencia electrónica, Tsukauchi Naomasa reprodujo el momento clave en cámara lenta una vez más. En la pantalla, un arma de fuego aparecía abruptamente frente al cajero, surgiendo de la nada sin previo aviso. La sala de reuniones estaba llena de varios héroes profesionales junto a miembros de alto rango de la fuerza policial. Aunque los actos de vigilantismo siempre justificaban una investigación, este caso estaba en una categoría aparte. De las grabaciones se extrajeron varias conclusiones. Primero, el usuario no necesitaba estar cerca de la escena. Segundo, no había señales visuales que anunciaran la teletransportación, brillos, distorsiones o avisos. Tercero, la habilidad era lo suficientemente potente como para reubicar a un hombre adulto con facilidad. Se trataba de un don de tipo espacial que operaba mucho más allá de lo normal. ¿Había alguien cerca de la escena del crimen que pareciera sospechoso? Preguntó uno de los héroes. Naomasa negó con la cabeza con calma. Ya he cruzado las referencias de los dones de cada individuo presente en el banco en ese momento. Ninguno posee un don que sea ni remotamente consistente con lo observado. Mientras el video recorría múltiples ángulos de cámara, uno de los héroes más nuevos dudó antes de levantar la mano. ¿No parece sospechoso ese niño? Hizo zoom en un fotograma que mostraba a un niño de cabello vainilla y a una niña de cabello pervinca observando desde la distancia, centrándose en la expresión notablemente desinteresada del chico. Naomasa volvió a negar con la cabeza. No. El niño no posee un don relacionado con la teletransportación o la manipulación espacial. Sin embargo, tiene un don que podría explicar esa reacción, pero no puedo revelar los detalles. Al igual que los dones espaciales, las habilidades relacionadas con el tiempo eran excepcionalmente raras. Aunque la precognición de Shunkan-Isun de ver 5 segundos en el futuro no era llamativa, el hecho de saber qué pasaría de antemano explicaba su falta de reacción visible. Además, una cámara más distante mostró al niño cubriendo los ojos de la niña mientras se alejaban. Ese detalle por sí solo lo descartaba como culpable. Entonces, si no sabemos quién es el vigilante y no tenemos pistas, ¿por qué nos han llamado? Preguntó una heroína novata. Naomasa miró a su alrededor. Esta reunión es para que estén alerta. La existencia de una habilidad como esta significa que pueden ocurrir crímenes justo bajo nuestras narices. Si alguien encuentra la más mínima pista relacionada con este teletransportador, es imperativo que informe de inmediato. Oye, Shun-chan. ¿Cómo fue tu primer día de escuela? Preguntó Nejire mientras caminaba al ritmo de Isun. Isun se encogió de hombros. Como suele ser un primer día, creo. Hubo mucha gente cuyos dones te interesarían. Por ejemplo, una chica que simplemente se quitó la cabeza. Asustó bastante a la profesora. Agua. Se quejó Nejire. Debería haber estado allí. ¿Por qué no pudimos estar en la misma clase? Se detuvieron en un paso de peatones, esperando a que el semáforo cambiara. Nejire seguía preguntando cosas sin parar mientras el semáforo se ponía en verde. ¿De qué color era el pelaje del niño con manos de animal? ¿Era azul? Nejire, completamente absorta, dio un paso adelante, pero Isun no lo hizo. La agarró rápidamente de la manga, manteniéndola a su lado. Al mismo tiempo, extendió la mano y agarró la manga de una mujer y del niño que sostenía, tirando de ambos un paso hacia atrás. La mujer parpadeó sorprendida. Disculpa. Isun se volvió hacia ella, hablando con rapidez. Lo siento. Pensé que había visto un bicho en su espalda y quería avisarle. Un camión enorme pasó rugiendo por el paso de peatones, exactamente por donde habrían pisado segundos antes. 2 héroes profesionales pasaron como un borrón poco después, claramente en persecución. Isun lanzó una breve mirada al camión antes de volver su atención a la mujer. Pero debo haberme equivocado. Hizo una rápida reverencia. La mujer miró al camión alejándose y luego se volvió hacia Isun con una expresión de profundo agradecimiento, devolviendo la reverencia.
Izun se despidió con la mano de la pareja y volvió con Nejire. Y no, Nejire, estoy bastante seguro de que el pelaje era naranja. Tirando a blanco. Nejire, sin embargo, ya ni siquiera prestaba atención a la conversación anterior. ¡Guau! ¿Cómo supiste que había, precognición? Olvídalo. Eso fue genial. Nejire recreó la escena con un estilo dramático. Te quedaste como alto. Y luego ¡pum! Y ni siquiera te asustaste. Ajá, Izun asintió ante la representación teatral de lo que fue una interacción de 30 segundos. Por eso digo que tenemos que ser héroes. Declaró Nejire. Tú y yo, misma energía. Podemos ser el equipo vainilla y vaya. Sí, respondió Izun. Hablo en serio. Capítulo 9. Infancia, 8, así que me estás diciendo que tú y Nejire-chan quieren unirse a un dojo. Kako y Shiori miraron a través de la mesa a los dos niños después de la cena. Uno mostraba una sonrisa confiada, mientras que el otro parecía silenciosamente resignado. Como de costumbre, ambas madres centraron su atención en el niño más responsable, Izun. ¿Sí? Dijo Nejire con alegría. ¿Necesitan una razón? Shun-chan tiene un montón. Se giró hacia él con decisión, totalmente confiada en su elección de portavoz. Ambas madres siguieron su mirada. Izun solo pudo ofrecerles una mirada de impotencia. A su lado, Nejire prácticamente saltaba en su asiento, emocionada por lo que claramente consideraba otro paso en el camino para convertirse en héroe. Retrocediendo unas horas, Nejire e Izun caminaban a casa desde la escuela. Oye, Shun-chan, ¿qué pasó con nuestro entrenamiento de héroes? Después de que su flujo de preguntas sobre su reciente tarea de matemáticas finalmente se detuviera, el pensamiento resurgió. Así que finalmente se dio cuenta. Con el inicio de la escuela primaria para ambos, sus horarios diarios ya no se parecían a la vida de alguien desempleado. En algún momento del camino, Nejire se había olvidado inconscientemente del entrenamiento de héroes de ella y Shun-chan. Realmente no tenemos tiempo después de la escuela, dijo Izun. ¿No dijiste que necesitabas ayuda con tu tarea de matemáticas? Izun intentó desviar suavemente la conversación, pero como si el resultado fuera inevitable, Nejire siguió volviendo al tema del entrenamiento. Sí, eso también, pero aún así deberíamos entrenar. Dijo Nejire, dándole un golpecito en el hombro. Así que, escuché de un amigo que van a un dojo de artes marciales donde están aprendiendo a ser héroes. ¿Quién? ¿Quién puso esa idea en la cabeza de esta bolita de algodón? Probablemente eso ni siquiera existía para niños de primaria. Su amigo definitivamente había sido mal informado, o simplemente quería presumir. Este no era un mundo que entrenara niños soldados. Izun se quejó internamente, pero Nejire continuó, claramente tratando de convencerlo. Y definitivamente podemos hacernos más fuertes allí. Añadió, sonriendo radiante. Shun-chan le había dicho antes que convertirse en héroe requería pasar un examen. Pero cuando Nejire preguntó a sus compañeros de clase, escuchó una docena de explicaciones diferentes que cada uno de ellos había oído de sus padres. Aún así, Shun-chan no era el tipo de persona que mentía sin razón. Y ninguna de las respuestas se contradecía realmente. Así que Nejire tomó una decisión ejecutiva: hacerlo todo. Probablemente sería divertido de todos modos. Y honestamente, ¿no sonaba súper genial la idea de un dojo donde haces una reverencia antes de entrenar y blandes espadas y disparas arcos? Algunos dojos son caros, dijo Izun con claridad. ¿Siquiera tienes el dinero? ¿Sí? He estado ahorrando mi mesada y definitivamente tengo suficiente. Nejire asintió. Definitivamente no es suficiente. Se quejó Izun en su cabeza. Pero al menos ella consideró el precio. ¿Qué hay del tiempo? Lo intentó de nuevo. ¿No tienes que estudiar todavía? Simplemente trabajaré más duro. Dijo Nejire. ¿No te tengo a ti para ayudarme? Ella le sonrió. Aunque no me importa, sorprendentemente ha pensado bastante en esto. Sabes que probablemente no puedas rendirte, nunca me rendiré. Declaró Nejire con confianza mientras ponía las manos en sus caderas. Si insistes, suspiró Izun. Claro. Incluso si no disfrutaba particularmente del ejercicio, o de comprometerse con cosas como esta, probablemente sería más fácil con una motivadora de forma humana a su lado. El propósito de las preguntas era ver si Nejire realmente había pensado en lo que sonaba como un movimiento impulsivo. Era más un hábito que otra cosa. Si Nejire se esforzaba tanto en convencerlo, significaba que iba a invertir esa misma energía en la acción.
Y así, se llegó a este escenario donde Nejire le había pasado suavemente la responsabilidad a Isun. Bueno, dado que Nejire y yo vamos a ser héroes profesionales en el futuro, comenzó Isun. Sip, sip. Intervino Nejire. ¿Y la base, qué es? Nejire, dijo Isun con tono plano, si me interrumpes una vez más, te voy a dar un toque en la frente. Ignorando las miradas divertidas de ambas madres, Isun continuó. Y la base del trabajo de héroe es, al menos, estar físicamente en forma, terminó. Kako tarareó pensativa. ¿Así que estás totalmente comprometido? Ambos niños asintieron. Shiori añadió suavemente. Incluso si es por sus sueños, necesitaremos más razones que solo querer hacer ejercicio. No tienen que unirse necesariamente a un dojo para eso. También se trata de aprender lo básico en un entorno supervisado, respondió Isun. Aunque confío en mi capacidad para ayudar a Nejire a entrenar, el conocimiento sin experiencia puede llevar a malos hábitos. Y yo todavía soy un niño. Nejire ni siquiera había considerado ese ángulo, pero asintió de todos modos, llena de fe en la capacidad de Shun-chan para convencer tanto a la tía Kako como a su mamá. Shiori reflexionó para sí misma. Lo que no dijo en voz alta fue que confiaba en Isun con Nejire más de lo que el propio Isun esperaría. Después de todo, verlo correr tras Nejire durante su entrenamiento de héroes, asegurándose de estar siempre posicionado para atraparla mientras ella volaba con alegría, había construido esa confianza de forma constante. Lo que Shiori no quería era cargar a Isun con aún más responsabilidad, especialmente si había sido arrastrado por el entusiasmo de su hija. Así que, aunque solo fuera para aligerar el peso sobre los hombros de Isun, se encontró de acuerdo con su propuesta. El dinero nunca había sido el problema. Kako, por su parte, había llegado a una conclusión similar. Estuvo a punto de aceptar desde el principio, aunque solo fuera porque quería ver a su hijo salir a la calle por razones ajenas a la escuela. Ella estaba orgullosa de la persona en la que su hijo se había convertido, pero saber que se había perdido tanto de su crecimiento pesaba en su conciencia. Y bien. Después de varios segundos de silencio, Nejire claramente había llegado al límite de su paciencia. Las dos madres asintieron al mismo tiempo. Nejire se iluminó de inmediato con emoción, mientras que Isun se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Lo logramos, Shun-chan», exclamó Nejire, sacudiendo a Isun emocionada. Isun, mientras tanto, solo podía quedarse inexpresivo internamente. «¿Lo logramos? ¿Hablas en francés?» Eso fue todo yo. Entonces, ¿alguna preferencia? Preguntó Kako, sacando ya su teléfono para buscar lugares cercanos. No realmente, respondió Isun. Oh. Quiero aprender a blandir una espada. Y tal vez disparar un arco. Y también quiero, solo una cosa, Nejire-chan, intervino Shiori suavemente. Nejire hizo un puchero de decepción antes de mirar a Isun expectante. Después de todo, él era la persona más inteligente que conocía. ¿Por qué me miras a mí? Ni siquiera sabía que esto pasaría hoy. Algo que desarrollara la coordinación y la resistencia, y que no fuera especialmente peligroso, sería lo mejor. Mientras que la mayoría de las artes marciales ayudaban con la coordinación, Isun puso especial énfasis en la resistencia, teniendo muy presente el don de Nejire basado en el aguante físico. ¿Qué tal Aikido?, propuso Isun. Sin saber siquiera qué era el Aikido, Nejire asintió con entusiasmo. Ambas madres empezaron a buscarlo ellas mismas, comparando horarios y logística. Una vez que se aburrió de la conversación de adultos, Nejire tiró de la mano de Isun y encendió la televisión, sintonizando las últimas noticias de héroes. Algún día, dijo ella, completamente segura, eso seremos tú y yo, tirando habitualmente de la manga de Isun. Isun la miró. Algún día. Capítulo 10. Infancia, 9. Isun se acostó en su cama después de terminar de bañarse, mirando hacia el techo. Habían pasado unas semanas desde que él y Nejire decidieron empezar a asistir a un dojo de Aikido cercano. Como resultado, su rutina diaria se había asentado en un bucle simple: escuela, dojo y luego a casa. No era un horario especialmente exigente, pero para alguien que había hecho muy poco ejercicio desde que nació en este mundo, seguía siendo agotador a su manera. Nejire, por otro lado, se había volcado en el Aikido con el mismo entusiasmo que aplicaba a casi todo. Aunque carecía de los combates con espada o la arquería que ella había imaginado inicialmente, se adaptó rápidamente. Con su combinación de energía inagotable y curiosidad implacable, se sintió en el dojo como pez en el agua. El progreso de Isun era, promedio, si uno era generoso.
Al menos, cumplía con la condición física básica esperada de un niño de 6 años, lo suficiente para seguirle el ritmo a Nejire cuando ella lo arrastraba durante su tiempo libre. Eso ya era un logro. Aunque su destreza física dejaba mucho que desear, la precognición lo compensaba hasta cierto punto. Aún así, usar la precognición seguía requiriendo la capacidad física para actuar según lo que ésta le mostraba. El inconveniente de llegar más tarde a casa, sin embargo, era que le dejaba mucho menos tiempo para experimentar con su teletransportación. Tener una madre con un don de retrocognición y un padre con uno de hipercognición dificultaba el secreto. Incluso las inconsistencias casuales tenían una forma de ser notadas, ya fuera que sus padres tuvieran la intención de curiosear o no. Esta noche, sin embargo, ambos habían sido llamados inesperadamente para trabajar. Esa rara ausencia le dio a Isun la oportunidad que necesitaba. Tumbado en su cama, se centró en su sujeto de pruebas habitual, un simple lápiz de madera. Con un pensamiento, el objeto desapareció de su escritorio y reapareció sobre su palma. Nejire no estaba cerca y, lo más importante, no había forma de que lo atraparan en el acto. Sin saber cuándo volverían sus padres, Isun solo tenía un experimento en mente. Quería saber si podía teletransportar solo la mitad de un objeto. O, más específicamente, teletransportar solo una parte de un objeto. Normalmente, la teletransportación trataba a un objeto como una entidad única y unificada, lo que simplificaba mucho los cálculos. Si el Esper lo percibía como una cosa, la realidad personal seguía esa interpretación y movía el objeto intacto como una sola entidad. Era la razón por la que, cuando Isun se teletransportaba, no tenía que preocuparse por aparecer completamente desnudo, ya que consideraba la totalidad de sí mismo, ropa incluida, como una sola entidad. Pero ¿qué pasaba si el objeto se definía mentalmente como dos entidades separadas? No roto físicamente, sino segmentado conceptualmente mediante cálculos espaciales precisos. Ya tenía un concepto utilizando la fórmula para el dominio de teletransportación, y todo lo que tenía que hacer era experimentar. Eso fue sorprendentemente más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, en su intento de conceptualizar diferentes entidades, Isun terminó adoptando un enfoque completamente distinto al planeado originalmente, algo más cercano a un plan C en lugar de obligarse a percibir el lápiz como dos objetos separados directamente, Isun subdividió su propio dominio de teletransportación. Creó zonas de influencia más pequeñas dentro del campo espacial más grande, definiendo todo lo que estaba dentro de cada zona como un solo objeto para los propósitos de la teletransportación. Y desde esa área de influencia, Isun pudo filtrar partes específicas basándose en condiciones como la densidad molecular. El extremo lomo del lápiz descansaba en su mano. La punta afilada estaba sobre la mesa a varios pies de distancia. Ambas mitades tenían secciones transversales perfectamente lisas, como si hubieran sido cortadas por una cuchilla imposiblemente precisa. Isun asintió, satisfecho en silencio. Ahora, para el segundo experimento. Incluso antes de la oportunidad de hoy, había pensado en varios enfoques teóricos para dividir una sola entidad. La reensambladura, sin embargo, presentaba muchas menos opciones. Solo había un método viable. Si la teletransportación producía un corte transversal prácticamente sin pérdida de material y con un error insignificante, entonces, en teoría, unir las dos mitades exactamente debería restaurar el objeto. No pegándolas, ni siquiera fusionándolas, sino colocando las dos mitades con tal precisión que, a nivel atómico, la estructura se registrara como continua, convenciendo a la realidad misma de que el lápiz nunca se había dividido. Eso significaba superponer los puntos finales lo más cerca posible sin causar interferencias. Tras registrar cuidadosamente las dimensiones de ambas mitades en su mente, Isun activó su teletransportación. Durante un breve momento, el lápiz pareció estar entero. Luego se desmoronó. Ambas mitades cayeron al suelo. ¿Llegó a reconectarse alguna vez? Isun recogió los trozos y analizó las dimensiones de nuevo, antes de darse cuenta de algo que debería haber pensado desde el principio. No hay forma de que mis sentidos puedan percibir realmente la escala microscópica. No importa cuán exactos fueran sus cálculos, los datos con los que trabajaba seguían proviniendo de la percepción humana y sus sentidos mejorados. Su conciencia espacial en este momento tenía límites, lo que introducía un margen de error mucho más pequeño de lo que sus sentidos podían detectar, pero que desafortunadamente era lo suficientemente grande como para importar a nivel atómico. Así que tenía que dar cuenta del margen de error que sus sentidos le devolvían. Exhaló lentamente. Así que es cuestión de prueba y error.
El verdadero peligro no era quedarse corto en la alineación, sino pasarse. Si las dos mitades se superponían aunque fuera ligeramente, el resultado no sería una reconexión limpia sino una fusión molecular. Eso alteraría permanentemente el objeto, incluso si la distorsión fuera invisible a simple vista. Lo que significaba que debía proceder con cuidado. Extremadamente con cuidado. Necesitaría ajustar la colocación en incrementos tan pequeños que rozarán los límites de lo que podía calcular conscientemente, refinando lentamente el resultado paso a paso hasta que el margen de error desapareciera. Isun miró fijamente las mitades del lápiz. Esto iba a tomar un tiempo. Pasó el tiempo sin progresos a la vista. Después de un rato, Isun se hartó de mirar el mismo lápiz una y otra vez. Haré esto más tarde, cuando tenga tiempo, o cuando esté motivado. Al final, fusionó los dos extremos rotos. Tirarlo solo porque se había partido por la mitad se sentía como un desperdicio de dinero. Apenas había soltado el lápiz cuando se dirigió a la ventana, descorriendo las cortinas y abriéndola justo a tiempo para atrapar la pequeña piedra que Nejire lanzó desde su propia habitación. Al ver su rostro, ella sonrió radiante y levantó un teléfono de vasitos, agitándolo con una emoción inconfundible. Este método de comunicación había surgido hace una semana, aproximadamente a las 2 semanas de empezar su entrenamiento. Nejire se había quejado de no tener un teléfono mientras caminaban hacia el dojo después de la escuela, lamentando que todos en su clase tuvieran uno excepto ella. La queja duró prácticamente todo el día, continuando incluso después de la cena. Intentó convencer a Isun para que la ayudara a persuadir a su madre, sin éxito. Luego, una tarde, Nejire voló hasta la ventana de Isun y entró en su habitación como de costumbre, donde vislumbró la pantalla de su computadora. Mostraba un anime que él había estado viendo tranquilamente. En él, dos amigos se comunicaban a distancia usando dos vasos conectados por un hilo. Nejire no sabía qué era exactamente, pero tenía que ser algún tipo de dispositivo de comunicación. Naturalmente, le preguntó a su diccionario designado. Oye, Shun-chan. ¿Qué es eso? Preguntó ella, señalando la pantalla pausada. Un teléfono de vasitos. ¿Teléfono de vasitos? Nejire ladeó la cabeza. Pero definitivamente tenía la palabra teléfono. La novedad de la idea la cautivó por completo. Convenció a Isun para fabricar uno, prometiendo que ella lo decoraría a cambio. Aunque Nejire normalmente volaba hasta la habitación de Isun, probablemente no sería muy bueno si su madre terminaba enterándose, aunque ya lo sabía. Debido a la sencillez del teléfono, y a la insistencia de Nejire en usarlo constantemente, logró convencer a sus padres de cambiar de habitación a una más grande directamente frente a la de Isun. Desde allí, podían ver claramente las ventanas del otro. Y así nació el teléfono arándano vainilla MK1. El vaso de Nejire estaba cubierto de dibujos de arándanos. El de Isun tenía helado de vainilla y flores de vainilla. Isun aceptó en parte porque se sentía mal por ella y en parte porque apreciaba la originalidad del asunto. ¿A quién le importaba si era infantil? Este tipo de cosas solo funcionan cuando eres joven. Así que, desde hace una semana, cuando Nejire estaba extremadamente aburrida o era tarde y tenía que irse a casa, tenían estas sesiones de llamada. Con su personalidad que se aburre fácilmente, ocurrían a menudo. Las conversaciones iban desde futuras carreras heroicas hasta ayuda con la tarea, principalmente por parte de Nejire. Actualmente estaban en el teléfono arándano vainilla MK2, después de que Shiori señalara que hablar y escuchar por el mismo vaso durante varios días seguidos no era higiénico. Después de que convencieran a Nejire de reemplazar los vasos, a Shiori y Kako se les ocurrió la idea de que Isun y Nejire guardaran los vasos originales decorados por el otro con sonrisas pícaras en sus rostros. Nejire aceptó rápidamente e Isun no tuvo motivos para negarse. Así, en una estantería casi vacía, aparte de algunos mangas y libros de texto de primaria, descansaba un vaso de papel blanco con arándanos y flores azules dibujados torpemente. En una estantería similar en la habitación de Nejire había un vaso decorado con helado de vainilla y flores de vainilla igualmente torpes. Isun observó con diversión apenas oculta cómo Nejire apuntaba, cerrando un ojo y estirando un brazo para equilibrarse. Sus ventanas estaban a solo unos 7 metros de distancia, lo que significaba que no era raro que Nejire fallara el tiro. Pero Isun, siempre perezoso, simplemente teletransportaba el vaso si se acercaba lo suficiente como para ser ambigua la distancia, como hoy. Su precognición le dijo que fallaría por exactamente 1 pulgada, así que lo teletransportó a su mano en el último segundo. A juzgar por la postura orgullosa de Nejire,
Con las manos en las caderas y una sonrisa aún más brillante, parecía que no se había dado cuenta. Isun se puso el vaso en la oreja. Shun-chan. Su susurro viajó a través del hilo. Él bajó el vaso y la miró. Nejire lo miraba expectante, esperando que respondiera. Con un suspiro, él le susurró de vuelta. ¿Qué? Mi mamá recibió una llamada de la tía Kako y probablemente no volverán hasta muy tarde. Así que me dijo que te preguntara si quieres venir a cenar a nuestra casa. Claro, dijo él tras un momento de consideración. Bien. Nos vemos luego. Sí. Nos vemos luego. Isun lanzó el vaso de vuelta. Aunque su lanzamiento fue ligeramente impreciso, Nejire lo recogió rápidamente usando el hilo, haciendo que pareciera que él había acertado a la primera. Ella lo saludó alegremente, pero no se movió de la ventana. Isun suspiró para sus adentros. Probablemente no se irá hasta que yo lo haga.